Ustedes pudieron leer las preguntas. La primera es simplemente dice agruparlos. ¿Ya? Nosotros aquí tenemos los datos y nosotros los podemos agrupar. Lo podemos definir aquí en la categoría de cada uno. Al lado. Y la primera era extremadamente severa. La segunda era severa. Ya me voy a saltar. La tercera era moderada. No sé qué hay que grabar. Entonces, la tercera categoría era moderada. Y finalmente, ligera. Ligera, eso es. Vamos a separarnos un poquito de ahí, mejor vamos a ir como por acá. No estar tan pegado. Entonces ahí tenemos la categoría. Aquí podríamos poner el rango. Entonces el límite inferior este era 0, el superior era 900. 0, 900, 900 a 1500. Y de 1500 a 3000. Y de 3000 a 15000. Ese es el rango. Y nosotros aquí podremos, vamos a fusionar esas dos ahí. La cantidad de datos que hay por cada uno. Entonces, n, frecuencia. Entonces vamos a contar cuánto hay de cada uno. Nosotros acá ya sabemos que hasta el 900, hasta aquí, podemos contar. ¿Ya? Y nosotros podríamos contar con restricciones, pero como los datos están ordenados, ya ¿cómo se llama? Es más fácil contar. Conjuntar puntos sí, o sí conjunto, uno escribe restricciones, pero ahora en este caso lo voy a tomar así solamente, antes del 900. El siguiente, parte aquí del 910 hasta el 1500. Hasta ahí. El siguiente, contar parte del 1500 hasta el 3000. Ahí. Y el siguiente parte del ¿cómo se llama? Del 3000 a 15000, el último, ¿cierto? Sí. Ahí tenemos ese n. ¿Ya? Por lo tanto, con el n nosotros podemos sacar el peso, el w. Te voy a poner peso. Y aquí podríamos nosotros considerar el total. El total vamos a poner suma. Ya sabemos que son 34, pero lo vamos a sumar aquí para verificar que esté correcto. Bien. Entonces el peso de cada clase va a ser n dividido 34. Vamos a aplicar ahí. Y con eso nosotros tenemos el peso. Si queremos expresarlo en porcentaje, lo escribimos así y ahí tenemos expresado en porcentaje. Ahí con 2 decimales. Voy a mandar esto por si no ven bien. Entonces, aquí esto lo voy a poner en negrita. Aquí determinamos el porcentaje. Acá lo que vamos a hacer va a ser, voy a fijar esta fórmula. No, todavía no. Vamos a ir respondiendo las preguntas. Ahora sí, con esto es lo que necesitamos para responder la pregunta 1. Dice, al menos moderada, como aquí va de menos a más, al menos moderada sería la unión de todos estos. ¿Ya? ¿Dónde vamos a poner la respuesta de la pregunta A? Pregunta 1 era. Vamos a escribir ahí arriba, bajar los cálculos, aquí vamos a poner la respuesta, ¿ya?
respuesta a la pregunta 1. Aquí vamos a escribir. Entonces, vamos a sumar esos. Eso nos da un valor de 88,24. De hecho, aquí mejor primero lo vamos a número, suma los primeros tres. ¿Sí? Entonces aquí podríamos completar en palabras, puede ser el 88,24% de, ¿cómo se llama esto? Estas son resistencias, de las resistencias. Vamos a verificar aquí. No, la corrosión de las tuberías. De las tuberías presenta una corrosión al menos moderada. Ahí tenemos la respuesta en palabras. Vamos a la pregunta 2. Primero calculamos el indicador. ¿Qué me dice? Realice un resumen descriptivo para la resistencia específica del suelo que se clasifica en condiciones de corrosión severa. Solamente en las condiciones de corrosión severa. Entonces aquí nosotros vamos a ir a datos. De ver aquí esta no tenía. Voy a ir al Excel de aplicación de escritorio. Aquí estoy en el Excel de aplicación de escritorio. Tengo que cambiarme aquí. Entonces acá que estoy en este Excel, para hacer la expresión de manera rápida, acá hay una expresión que se llama análisis de datos, donde nosotros vamos a hacer el análisis descriptivo. Ahí vamos a ingresar los datos de entrada. Corrosión al menos severa. Corrosión severa es de 900 a 1500. De ahí hasta ahí. Esos son los datos de entrada. No tiene rótulo en la primera fila, pero tiene los nombres. El rango de salida, que es donde yo quiero que me entreguen información, lo voy a pedir ahí. Y quiero un resumen de las estadísticas descriptivas. Y vamos a poner aceptar. Y ahí tenemos nuestro resumen de nuestras estadísticas descriptivas. ¿Cómo es eso, profe? Eso ¿Puedo hacer la pregunta 2 de nuevo, por favor? ¿Sí? Vamos a analizar datos. Acá en análisis de datos hay hartas opciones. Y algunas las vamos a ver más adelante. Hoy día vamos a ver esto, realmente se llama regresión. Quizá hoy, quizá en la próxima clase, ahí todavía no sé, dependiendo del tiempo. Aquí dice estadística descriptiva. Vamos a estadística descriptiva. Seleccionamos los datos que queremos sacar en la parte de estadística descriptiva. Son 6 selecciones, solamente los de severa, que eran entre 900 y 1500. Quizás debí haber puesto el nombre acá al lado para que sea más fácil de identificarlos. Después, ¿dónde quiero yo que me entregue la información? Así que lo que acá. Y después aquí hacer clic en resumen de estadística descriptiva para que me entregue los estadísticos. Y ahí tenemos... ¿sí? Sí. No, tranquilo. Sí, entonces ahí tenemos un resumen. Recordemos que de todos estos, la muda no hay que creerle. La muda no hay que creerle porque
La moda la calcula como el dato que más se repite, y aquí dice 1240, que efectivamente se repite 3 veces, pero la moda para obtenerla necesariamente hay que tabular. Así que no sé si se puede tachar. Nunca he visto cómo se tacha, no sé si se debe tachar. Se subrayar. Ahí, profe, en esa flecha, ahí mismo. Ahí sale tachado, en efectos, abajo. Aquí está. Gracias. Ahí. Lo tachamos porque. Muchas gracias. Nunca lo había hecho eso. Porque en el fondo acá no es no, ¿cómo se llama? No tenemos que considerar la moda, ¿ya? Cuando la variable es continua, ¿ya? ¿Dónde estaba, profesor, el resumen de la estadística descriptiva? ¿Arriba en dónde? En datos, En datos. analizar datos. Ahí, analizar datos. Si no está habilitada, que por eso no sé cómo se hace en el Excel en línea, uno va a archivos, si es que no estuviera habilitada, uno va a archivos, en archivos va a opciones, en opciones busca complementos, ¿dónde está? Ahí, complementos de Excel. Hay otros tipos de complementos, ¿no? Pero nosotros los de Excel ponemos ir a complementos y ahí seleccionamos, en este caso tiene distintas herramientas. Si quieren las seleccionan todas. Pueden hacer. Lo importante es que esté herramientas para análisis. Ya. A aceptar. Y ahí les va a habilitar ese. Ahora ya habilité el solver. ¿Ves que ahí apareció el solver? ¿Lo puede repetir, por favor? ¿Sí? Vamos a repetir de nuevo ahí. Opciones. Complementos de Excel. De hecho, ahora los voy a eliminar. Ahí, si hago eso, ya no está aquí donde estaba antes el complemento. O sea, voy de nuevo. Opciones. Complementos de Excel. Y ahora selecciono lo que tenga que ver con la herramienta para análisis. Y con eso ahí tengo el análisis de datos y ahí puedo hacer todas las expresiones. Ya, ¿Dónde profe, está? vale. ¿En la opciones, Vale, profe? gracias. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Datos? ¿Opciones? Archivos, opciones. Ahí habilita el complemento. Complementos. Dependiendo de la versión de Excel van a aparecer de forma distinta, pero generalmente hay que buscar la opción complementos y en complementos buscar complementos de Excel. Y ahí pone complementos de Excel y ahí selecciona el complemento que necesita. Parece que uno puede cargar más complementos también. No sé cómo se hace eso, en el fondo. Pero yo siempre he hecho solamente los complementos de herramientas para análisis. ¿Sí? Entonces ahí ya va a aparecer esa opción. Y esa opción de análisis de datos trae bastantes opciones. Y hay una que se llama estadística descriptiva. Y ahí nos hace todo lo que nosotros vimos en clase hasta el momento. ¿Ya? Hasta antes de estratificado. Ya hoy día le agregamos estratificado, así que eso no está. ¿Ya? También está el histograma, también lo vimos, y eso, por el resto hay que verlo. ¿Ya? Si se fijan en estadística hay hartas formas de analizar los datos. ¿Ya? Entonces, nosotros por ahora tenemos estadística descriptiva y el histograma de todas estas herramientas que están acá. Tacho la moda porque ese sí es un problema que tiene el Excel, que esa moda no es la que corresponde. ¿Ya? De hecho, teóricamente, para los datos, ¿cómo se llama? Decía, continuos, la moda de datos dispersos no existe, hay que tabular previamente. Entonces aquí está el coeficiente Kurtosi, la media, el error típico, eso es algo que vamos a ver más adelante, está la mediana, la desviación estándar, la varianza de la muestra, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, el rango, o sea, la diferencia entre el mínimo y el máximo, el mínimo, el máximo, la suma de todos los datos y el n total. ¿Bien? Entonces, te la voy a poner el nombre, la voy a poner aquí, corrosión
severa, porque esa fue la que hicimos ahí. ¿Bien? Ahora, estos son los estadísticos. Por eso es la importancia de ¿cómo se llama? Ahora voy a volver al Drive. Oh, Vale. bueno, ¿Cómo se perdió? ¿ah? Hola, profe. No, yo estaba haciendo eso y lo perdí todo. Ya no importa, después lo hago. Ok. Control Z, Raúl. Control Z. Sí, control Z de Este es- hacer. Ya, a ver, vamos a ver. No. Bien. Vamos a eliminar ese de ahí. Entonces ahora estamos aquí en nuestro Excel. Y ahora, si se fijan, calcular los estadísticos que se solicitan no demora nada para hacer un resumen estadístico, sobre todo si los datos vienen dispersos. Cuando los datos están no dispersos, me refiero a tabulados, es donde hay que trabajar más, ¿ya? Porque ahí en ese caso hay que, ¿cómo se llama? Hay que calcular las expresiones. Ahí sí. Hay que calcular todos los estadísticos desde la tabla. Eso el Excel no tiene las funciones programadas para calcular directamente la tabla, entonces hay que saberse las fórmulas. Acá hay que saber interpretar. Entonces ahora, para dar una respuesta aquí a esta pregunta, vamos a interpretar. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? La media está acá. Entonces vamos a decir, como respuesta, porque dice, haga un resumen descriptivo, ya estos son los indicadores, y aquí está la mitad de la pega hecha, falta la otra mitad, interpretarlos. Entonces podríamos decir, en las tuberías de corrosión severa, el promedio de la resistencia, era resistencia específica, resistencia del suelo, resistencia específica del suelo. Eso es bueno identificar la variable antes. El promedio de resistencia específica del suelo es 1200, y aquí podemos aproximarlo a 15 unidades. ¿Ya? Con la medida de dispersión y ahí vemos la desviación estándar, 159,68, eso es 160 unidades, aproximadamente. ¿Ya? Una dispersión de 160 unidades. ¿Ya? La concentración, mejor dicho, la resistencia. Ahí sí, no sé qué he escrito. Entonces, si nosotros vemos ahora acá el coeficiente de asimetría es negativo, y eso quiere decir que la resistencia específica, o mejor dicho, estas resistencias se concentran mayoritariamente sobre el promedio. ¿Ya? Aquí entre paréntesis podríamos poner medida de asimetría menos 0,44. La curtosis también es negativa, ¿ya? Donde cuya concentración en torno del promedio es más aplanada de lo normal. Y aquí podemos poner coeficiente de
kurtosis igual a menos 0,18. Lo que indica una posible presencia de estratos. Ese grupo quería que dividirlo en dos. Y ahí interpreté los más importantes, que son, los voy a poner aquí, media, desviación estándar, coeficiente de asimetría y coeficiente de kurtosis. La mediana, fíjense que es 1240, es un poco más alta. Aquí vamos a... ¿Cómo hago esto? Vamos a unir unas pocas para que quede, creo que se hace así. Ahí. Vamos a cortar. Todavía falta. Pensé que he escrito un poco. Bueno, vamos a bajar hasta acá. Casi justo. Entonces, como les decía, la mediana es bien usada también, pero si yo voy a usar el promedio y un coeficiente de asimetría, ya la mediana pierde su efecto, porque aquí lo que me dice la mediana que, fíjense que el 50% está por sobre el promedio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta es la mediana, 1240 y la otra es 1215. Pero eso yo ya lo sé de acá. ¿Ya? Incluso este me entrega más información porque me dice con qué fuerza, qué tan separado está el promedio y la mediana relativizado a la dispersión de los datos, ¿ya? A cuánto están variando. Entonces esto me dice mucho más información que una diferencia de 5 unidades. 5 unidades, ¿qué significa eso? Va a depender mucho de la dispersión de los datos. En cambio, acá podríamos incluso indicar que esta es medianamente asimétrico con menos 0,4. Cuando es sobre un 1 ya es un altamente asimétrico y cuando es más cercano a 0 como 0,1, 0,2 es levemente asimétrico. Entonces ahí tenemos una pequeña interpretación de los datos, que era la esencia de la pregunta 2. Con esto ya sabemos interpretación, profe. hay que, por un lado, hay que saber calcular los indicadores y por otro lado hay que saber interpretarlos. Entonces es importante eso, uno entrega distinto, e incluso acá, si ustedes hubiesen querido, también puede incluso esto argumentarlo de otra forma. No usar eso, y tomamos los datos, eso, nos vamos a insertar, gráficos, no están los estadísticos, aquí otros gráficos, los estadísticos están aquí, ahí está el botplot, y podríamos incluso, como un complemento adicional, lo vamos a disminuir, lo vamos a dejar ahí. Aquí también vemos la dispersión de los datos. Y el botplot que nos dice que no hay datos extremos, ¿ya? Que eso no es capaz de reinterpretarlo bien los indicadores, ¿ya? De hecho, que la kurtosis sea negativa sí nos dice de cierta forma que es platicúrtica y no hay presencia de datos extremos, pero con el gráfico ya lo verificamos. Entonces, más encima ahí podríamos incluir adicionalmente la gráfica dotplot nos indica una ausencia de datos atípicos. Entonces ahí le agregamos otro ingrediente más a la interpretación. Respuesta a la pregunta 2. Por aquí vamos a poner respuesta de la pregunta 3. No sé si hay alguna duda. Esta pregunta es importante porque esta pregunta resume básicamente todo lo que hemos hecho anteriormente, ¿ya?
Aquí yo no usé la mediana porque usé el coeficiente de simetría. Otra opción es no usar el coeficiente de simetría y usar la mediana, para indicar lo mismo, para indicar que más del 50% está por sobre el promedio. Si no hay dudas, pasamos a la pregunta siguiente. Entonces, uno puede acompañar los estadísticos, un comentario aquí, uno puede acompañar los estadísticos con un gráfico adecuado. En este caso, un botplot. ¿Por qué un botplot y no un histograma? Porque son solo 15 datos. Y con 15 datos no es recomendable mucho hacer un histograma. Sobre 30 datos uno tabula. Eso también es un criterio más o menos de clase, pero sí es como útil. Entonces, para seguir avanzando, vamos a leer la pregunta 3, que dice, ¿cuál de los estratos tiene un comportamiento menos homogéneo? Aquí yo descargué la correcta, es de los estratos. La que está en el aula, todavía no la cambio, dice de los dos estratos, algo así. Tengo que cambiar eso. De los estratos. Entonces, para responder esa, vamos a seguir trabajando acá. Aquí vamos a poner, como aquí está cada una categoría, aquí lo que nosotros necesitamos es calcular el promedio por categoría y la varianza por categoría. Vamos a poner en negrita. Entonces aquí nosotros vamos y ponemos promedio. Como los datos ya están ordenados, vamos acá y de hecho es muy fácil porque aquí cuando los conté aquí vamos a ya les he contar por un promedio. Ahí el promedio dio el 1214,66, igual que acá. Debe haberlo sacado abajo mejor. Acá. Vamos a poner aquí. También tiene. Me apareció una comilla. Sí. Promedio del segundo y finalmente el promedio del tercero. Vamos ahí. Ahí está. Y acá para las varianzas tenemos que calcular también las varianzas de los mismos conjuntos de datos en el fondo. Entonces aquí podemos poner varianza, y aquí hay distintas varianzas, var P y var S. Lo que necesitamos es var S, ¿ya? Y voy a seleccionar los de datos. Después aquí viene varianza, seleccionamos del 910 hasta antes del 1500, y aquí ponemos varianza. Perdón, hay que calcular la varianza poblacional. Voy a cambiar eso. Uno generalmente calcula la varianza muestral, pero en este caso particular, lo mencioné, uno calcula la varianza poblacional y lo divide por n, porque es la única forma de hacerle esa descomposición de la varianza correctamente. Entonces, vamos de 1500 hasta 3000. ¿Cómo, profe? ¿Por qué eso no lo entendí? Vamos a ir a la presentación más fácil. Aquí cuando vimos esta para que se cumpla esta fórmula, ¿ya? Aquí las varianzas están calculadas con el WJ, que en el fondo, el SJ, las varianzas, aquí están divididos por N, la cantidad total de datos en el estrato, y no dividido por N-1. ¿Ya? Esa es una aproximación que uno hace para que esta de acá se cumpla, porque si no, no sería verdadero eso, ¿ya? Porque aquí sería un factor que es distinto de que no suma 1 y acá lo mismo. Entonces, para que no pase eso, ¿ya? Para que esta igualdad sea realmente verdadera, lo que hay que hacer es
En la varianza, cuando uno define la varianza de grupo, dividirla por n, y no por n-1. Entonces eso, en el computador, en el Excel, hay que cambiar la varianza a la varianza P, que se llama varianza poblacional. Y es distinta, fíjense que va a cambiar ahí. La varianza poblacional siempre va a ser un poco menor que la varianza muestral. Y lo mismo aquí, var.p, y seleccionamos el último grupo que va desde el 3000 en adelante. Ahí tenemos todos los promedios y todas las varianzas. De hecho, eso es muy similar a como lo ordené, a como estaba aquí. Fíjense acá teníamos el n de cada grupo, la media de cada grupo. Bueno, aquí tenía la desviación estándar, pero aquí yo agregué directamente la varianza para no tener que agregar al cuadrado. Entonces, ahora que están estos dos términos aquí, solamente por espacio los voy a ocultar un poco. Igual se están usando todos los decimales. Ahora necesitamos calcular ¿cómo se llama? El promedio total, ¿ya? La varianza entre y la varianza dentro. Entonces aquí, para el promedio total, vamos a calcular el peso por promedio J. Vamos a poner así. ¿Ya? Peso por el promedio J. Es decir, esta cantidad por esta cantidad. Eso. La suma de todo esto va a ser el promedio, la voy a ordenar acá. ¿Ya? Aquí voy a poner el estadístico. Promedio total. La suma. Y aquí sumo ese término. Y me da 1895. Y solamente para comparar, fíjense, ¿por qué se llama promedio total? Porque yo saco el promedio de los datos sin categorizar, llego al mismo valor. Y no es una coincidencia, eso siempre se va a cumplir. ¿Ya? Eso se llama promedio total. Luego hay que calcular la varianza dentro, el intra le puse en la presentación, que es lo mismo que dentro. Ese es el promedio de las varianzas, por lo tanto tengo que hacer alguna columna similar donde voy a poner el WJ, el W por la varianza J. Es decir, esta columna por esta columna. Ahí completamos hacia abajo y luego esta va a ser la suma de esa columna que está ahí. Y entonces ahí tenemos la varianza dentro. Finalmente falta la varianza entre. ¿Ya? Y la varianza entre, ¿ya? Se llama inter. Lo mismo que entre en español. ¿Ya? La varianza inter o entre, lo que hay que calcular, si voy a volver aquí un poquito, hay que calcular esta sumatoria, o sea, a cada promedio individual debo de restarle el promedio total, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por el peso. ¿Ya? Eso me va a arrojar la varianza inter. Algo que se hizo aquí en la aplicación. Al promedio 1, que es 40, le resto el promedio total, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por el peso. Entonces eso lo vamos a hacer ordenadamente aquí en esta tabla. Vamos a poner el peso por, vamos a poner J menos promedio total, y eso va al cuadrado. Lo escribo arriba para recordarlo, y aquí vamos a poner el peso, que es ese, por el promedio, no puse igual, ahí, igual, el peso por paréntesis, el promedio menos el promedio total, que fue el que calculamos aquí, donde este lo vamos a fijar porque el promedio total no cambia,
lo elevamos al cuadrado. Y esto lo repetimos en los 4 estratos. Y luego al sumarlo, tenemos la varianza entre. Entonces, la varianza total va a ser igual a la varianza intra más la varianza inter. Y aquí nosotros podremos después poner, por ejemplo, este dividido en ese y este dividido en este. Y ahí están los porcentajes, vamos a escribir en términos de porcentaje mejor. Ahí. Entonces, el 85,88% de la varianza total se debe a la varianza entre. Y el 14,12% se debe a la varianza intra. ¿Ya? Porque aquí había una pregunta. Aquí está. Dice, ¿qué porcentaje? Ah, me salté esa. Estoy respondiendo la 4. No sé qué ni es. ¿En qué porcentaje influye la dispersión propia de la estratificación de la variabilidad total? ¿Es la variabilidad total? Entonces, dispersión propia es la varianza entre. Entonces, aquí vamos a cortar todo esto. Vamos a dar espacio ahí para la pregunta 3. Esta es la pregunta 4, pero vamos a articular la pregunta 3. Entonces, la respuesta sería el 14,22% de variabilidad total se debe a la dispersión o variabilidad propia de la variable que se llamaba de la estratificación. Entonces la respuesta 1 vamos a unir esas dos. Y la respuesta 2 a esta pregunta decía, ¿es adecuada la estratificación? Y ahí fijamos, como la varianza entre es claramente mayor a la dentro, entonces sí es apropiada. Apropiada. Propuesta. Vamos a combinar. Entonces respondimos la 4, vamos a tener que volver aquí a la respuesta 3. Antes de leer la respuesta pregunta 3, entonces, el promedio total es equivalente a sacar el promedio de los datos. ¿Bien? Entonces, o yo saco el promedio por estratos, lo saco a todos los datos y con eso tengo el promedio total. Y por eso dejé esas dos expresiones. La varianza dentro es el promedio ponderado de las varianzas individuales de cada grupo. La varianza entre vendría siendo la dispersión de los promedios con respecto al promedio total. ¿Bien? Entonces, la varianza total siempre va a ser la suma de estas dos, y con esto, entonces como estos dos dan S, esto se puede escribir como un porcentaje, la suma va a dar 1 o 100%, y aquí podemos ver que el 14% es explicado por la varianza dentro y ¿cómo se llama? El 85% es explicado por la varianza entre. O sea, hay poca dispersión dentro de cada estrato y hay mucha dispersión entre los estratos. Y finalmente, vamos aquí a la respuesta 3. La respuesta 3 necesita estos dos términos de todas formas. Y aquí vamos a agregar el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación no es otra cosa que la raíz. Así que vamos a poner aquí raíz de la varianza o de Pearson estándar dividido su promedio. Calculamos los 4 coeficientes de variación y la pregunta dice, ¿cuál de los estratos tiene un comportamiento menos homogéneo?
Entonces, el más homogéneo es el que tiene el coeficiente de variación más bajo. Por lo tanto, el menos homogéneo es el que tiene el coeficiente de variación más alto, que en este caso sería ese. Lo voy a marcar ahí. No lo logró. Por lo tanto, el estrato ligero, es el estrato menos homogéneo. El estrato de corrosión ligero es el menos homogéneo. O, dicho de otra forma, el más heterogéneo. Y respondemos a la pregunta 3. Al final dejé mucho espacio. Entonces, la pregunta 1, ahí está la respuesta a la pregunta 1, donde había que separar cuántos datos había de cada uno, encontrar los pesos, y en este caso nos pedían sumar los primeros 3. La pregunta 2 era hacer un resumen descriptivo de cómo se llama de la corrosión severa, ¿ya? O sea, de la resistencia, ¿ya? Que se clasifican como corrosión severa, ¿ya? Entonces, para eso usamos la herramienta del Excel, análisis de datos, el estadístico descriptivo, y tenemos esto. Luego nosotros interpretamos esto, y adicionalmente, para ampliar la discusión, agregamos el bot. Y ahí podemos ver que están concentrados básicamente entre 900 y 1500, cubren todo el rango. Finalmente, la pregunta 3 tiene que ver con cuál de los 4 estratos formados, de estos 4, ¿no? Es el más heterogéneo, el menos homogéneo. Entonces calculamos el coeficiente de variación, que es desviación estándar de promedio, y vemos cuál es el valor más alto. Y finalmente, la pregunta 4, que pregunta si por la dispersión propia, el porcentaje de la variabilidad total que se explica por la varianza dentro, eso es un 14,12%. Y como la variación entre es más grande que la dentro, 86 versus 14 prácticamente, la estratificación propuesta es adecuada. Eso. Bueno, el ejercicio, profe. Tipo prueba. Tipo prueba, sí, de las antiguas que había que resolver a mano. Sí. Oye, estoy viendo mi ejercicio, no anduve ni cerca. Más encima se me borró. Ya, Ya sí, no anduve. No empezar, ¿no? ya, perfecto. Desde un ejercicio Sí, como este me doy cuenta que no habíamos hecho nunca, tan completo. no, pues este tenía todo. Claro, este tenía todo lo que habíamos visto hasta ahora. De hecho, literalmente de todas las materias que vimos hasta ahora. Exacto. Lo que no tuvo es que siempre, o los datos están dispersos, están tabulados. Entonces lo que hay que saber es saber calcular los indicadores de datos dispersos, datos tabulados. Entonces, sí, en este caso estaban dispersos. En otra opción podrían estar tabulados y pues se podrían hacer perfectamente las mismas preguntas. ¿Y podríamos hacer una actividad parecida a esta con datos tabulados? Para quedar claro, porque ya con esto deberíamos quedar relativamente claro con datos dispersos. Claro. ¿Y no sería mala idea hacer algo similar con datos tabulados? Sí, pues está la actividad. Antes del certamen. Antes del certamen, sí. En alguna parte, aquí, ahí no. Y bueno, y también revisar las guías que yo he subido, y ejercicios, actividad en clase. No, sí, claro, si hemos hecho harta actividad en clase, en grupo, No, ejercicio, pero así como esta bien completo, no. es la actividad 1.4, que Ujú. están los datos tabulados. Y también tiene
todo, lo que no tiene es la parte estratificada, porque no estaba pensado para estratificado, pero tiene todo el resto. Ya. Entonces, bueno, primero completa la tabla, después una pregunta, ¿cuál es la duración más frecuente? También es una pregunta que no están diciendo cuál es el indicador, usted tiene que saber cuál es el indicador que resuelve ese problema. ¿Qué porcentaje en vez de tener una duración menor a 2 meses? Por ejemplo, ya, es otro tipo de pregunta. No están diciendo calcule el promedio, calcule, bueno, en este sí, en ese sí. Y aquí, cuando uno dice, en realidad, por ejemplo, estas dos preguntas que están acá al final, en el ejercicio que acabamos de hacer, fueron reemplazadas como haga un resumen descriptivo. ¿Ya? Entonces, si uno quiere hacer un resumen descriptivo, está obligado a calcular el promedio, la visión estándar y los indicadores de forma. ¿Ya? En este caso, como no están tabulados, no hay botplot, pero sí hay histograma. Entonces uno puede hacer histograma para interpretarlo. Así que a veces uno divide las preguntas para ¿cómo se llama? Para ayudarlo, pero con un enunciado bien genérico, como haga un resumen descriptivo, ustedes tendrían que saber que hay que calcular medida de tendencia central, de dispersión, de forma, interpretarla, hacer un gráfico, si los datos están dispersos, el botplot, si están tabulados, el histograma. Así que sí está la actividad. Sí, sí está la actividad. Ya. Sí. Pero ahora hay detallitos que no, yo por lo menos no conocía, por lo que hizo del resumen estadístico, Sí, eso que uno sirven ve. bastante. Pero Sí, pues sirve bastante eso, porque ayudan para no andarlos calculando uno a uno, y concentrarse más que nada en la interpretación. ¿Sí? claro, Profe, pues, si tenemos el Excel es una buena herramienta, pues entonces. Sí, profe, hay que usarla, ¿cierto? ¿Sí? ¿el certamen sigue siendo la próxima semana? Eso mismo, tengo una pregunta preparada para eso. Es que como les mandé una pregunta ahora, que la había preparado delante mientras ustedes estaban haciendo la actividad. Son dos preguntas en realidad. Justamente, dado que me consultaron de eso, aprovecho de hacer las preguntas. ¿Ya? Dado que control 1 no será hoy, yo había olvidado eso de que está la semana libre, sinceramente. Esa es una semana sin evaluación ni lunes ni martes. Necesariamente tenemos que hacerlo la otra semana en clase o fuera de clase. ¿Ya? Si lo hacemos en clase, ahí es donde pienso que no tiene mucho sentido hacer el control y el certamen en la misma clase. Están respondiendo lentamente. Creo que debía haber puesto la pregunta en el otro orden primero. Primero la 2 y después la 1, pero